El diario del alquimista. Hola a todos, sean bienvenidos, magos, brujos y curiosos de todo el mundo. Yo soy Nixon Castiblanco para el Diario del Alquimista. Estamos aquí nuevamente en nuestro sexto capítulo, realmente es un honor inmenso, de corazón les agradezco a todos, esta comunidad que sigue creciendo cada día más. Cada día somos más los curiosos, más los que queremos estar aquí en el Diario del Alquimista. Les doy la bienvenida nuevamente a esta serie de podcasts, de audios que tienen el propósito de acercarlo a usted al mundo de lo paranormal, de la magia, la alquimia, la ciencia y todo lo que cause controversia. Y bueno, ya llevan un tiempo pidiéndome un capítulo donde nos empecemos a enfocar y hablar un poco más de la senda adversa, de la senda de la mano izquierda. Ya hemos hablado un poco en capítulos anteriores de que existen estas dos sendas, estos dos caminos en casi todas las religiones y doctrinas espirituales que existen. Pero antes de comenzar con el capítulo de hoy, quiero decirle que así usted no lo crea, así no parezca, todos los capítulos del Diario del Alquimista están conectados entre sí. Todos son conocimiento muy valioso y que el conocimiento, entre más usted lo tenga, lo asimile, lo comparta, lo debata, le va a permitir expandir su conciencia y eso es lo que le permite tener un criterio propio y decidir qué es verdad y qué no, en qué quiere creer y en qué no quiere creer y en especial qué quiere practicar y qué quiere hacer, porque todo es decisión suya y a la final es usted quien lidera su espiritualidad, su despertar y su camino evolutivo. Quiero recordarle eso. También hacer una aclaración, y es que vamos a tratar un tema bastante controversial y que ha sido delicado alrededor del mundo, así que quiero hacer este paréntesis y recordarle que aquí solo le damos información, que es usted quien decide. Solo vamos a informar porque es nuestro deber desde el Diario del Alquimista. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. Y el día de hoy vamos a hablar, precisamente como el título lo dice, de la Organización de los 9 Ángulos, más conocida por su sigla ONA, que es una de las organizaciones o sectas y tribus muy ocultas, podríamos decirlo de esa forma, que están dedicadas a tener un enfoque totalmente satanista, adverso, contrario. Y hemos decidido comenzar por esta ya que ha sido una muy controversial. Realmente existen muchísimas, como la iglesia de Satán, el templo de Set, los luciferistas, la Golden Society. Realmente hay muchísimo de donde escoger para que podamos hablar de este tema. Pero he decidido hablar de la Orden de los 9 Ángulos ya que es un culto que ha sido muy controversial y que tiene un enfoque bastante violento, un enfoque bastante adverso. Y para empezar a hablar de lo que es la energía anticósmica, acausal de todo este enfoque y esta búsqueda que se quiere realizar a través del camino adverso, me parece muy preciso empezar a hablar de esta organización, de lo que hizo, de cuál fue su enfoque y algunos de sus rituales, para que usted se tome en contexto y para que luego que en un capítulo futuro hablemos de otra organización tal vez un poco menos violenta, menos militante, usted tenga puntos de comparación, que es lo importante, que pueda debatir, ¿de acuerdo? Entonces la Orden de los 9 Ángulos es principalmente un culto satánico fundado en el Reino Unido, junto con varios grupos afiliados de otras partes del mundo en la década de 1960. Sin embargo, se cree que la ONA es mucho más antigua, realmente no se conoce a su verdadero fundador. Una leyenda de la ONA indica que fue una señora, una gran sacerdotisa,
proveniente de una de las deidades oscuras de las que hablaremos más adelante. Pero se conoció más en 1980. Realmente atrajo la atención de muchas personas por sus ideologías neonazis y su activismo. Y es que la Orden de los Nueve Ángulos realmente comenzó una campaña racial. Y al ser un culto más establecido como el satanismo tradicional, tienen este enfoque neonazi y de la pureza racial. Y entonces toman toda esta ideología de la Alemania nazi, de enseñanzas que dejaron sociedades secretas como los Thule, y todo lo que Friedrich Nietzsche publicó en sus libros de los ideales del superhombre, y entonces crean una ideología neonazi muchísimo más militante, más violenta, más pura, en palabras de los practicantes de la ONA. Sin embargo, pues ellos también toman ideologías neopaganas, herméticas y por supuesto alquímicas. Entonces, pues como les indicaba, esta orden comienza en Inglaterra. Se menciona en 1973, se comienza a ser muy popular el nombre de Anton Long. Sin embargo, nunca se sabe la verdadera identidad de Anton Long. En verdad, se sabe que era el gran maestro del culto de la organización de los Nueve Ángulos, pero pues muchos investigadores han, digamos que indagado, han relacionado a Anton Long como un seudónimo del neonazi británico David Mamet. Y es que Mamet en verdad siempre estuvo a la cabeza de la ONA, y Mamet ha negado muchísimas veces ser Anton Long. Sin embargo, pues hay muchas pruebas que indican que puede ser uno de sus seudónimos. Pues Long realmente se sabe que escribió muchos libros y grimorios y incluso panfletos y propagandas para los adeptos de la ONA. En 1988 comenzó a producir su propio diario, Fenrir. Fenrir, recordemos que es el nombre del lobo mítico de la mitología nórdica, hijo de Loki, y quien en el Ragnarok devora a Odín en las batallas que conocemos como Ragnarok o el apocalipsis nórdico. Él comienza a escribir su libro y a través de esos eventos estableció relaciones con otras organizaciones neonazis alrededor del mundo, que se hicieron más fuertes gracias al internet en la década del 2000. La ONA realmente promueve la idea de que la historia humana puede estar dividida en eones, de los cuales cada uno contiene una civilización humana. Menciona que el eón actual, en el que estamos, representa la civilización occidental, pero que su evolución está amenazada por la influencia de los magos nazarenos. Cuando la ONA se refiere a los magos nazarenos, realmente habla de la sociedad neo-judeocristiana, y habla de todos los judíos y descendientes de los judíos y de las religiones judeocristianas. Entonces la orden tiene como intención combatirla para establecer un nuevo orden social y militarista denominado el Imperio. Según algunas órdenes religiosas, esto es necesario para que se forme la civilización galáctica a la que podemos formar si fuésemos parte de la sociedad aria. Entonces realmente este es uno de los ideales de la ONA: destruir la sociedad occidental como se conoce, con todas sus enemigos como el capitalismo, las religiones judeocristianas y demás, para que el imperio ario tome el poder que le corresponde por derecho, según la ONA, y pueda comenzar a expandirse y a colonizar las estrellas y llegar a colonizar toda la galaxia. Entonces se busca crear un camino espiritual para poder despertar esa conciencia a través de los rituales de la ONA, y para lo que se necesita que el practicante rompa con todos los tabús actuales al aislarse de la sociedad, cometer crímenes, acercarse a la violencia, hacer sacrificios humanos. Los miembros de la ONA practican magia negra, y creen que son capaces de canalizar la energía, romper las leyes físicas con tal de ayudar a establecer este imperio.
Entonces, como vemos, tienen un ideal filosófico bastante grande basado en conceptos raciales neonazis que realmente están implícitos en mucho aprendizaje mágico que se ha tomado después de la Alemania nazi, aprendizaje alquímico y de religiones neopaganas, obviamente de todo lo que se recolectó en la Segunda Guerra Mundial de las tribus germánicas que establecieron en un momento la península. Entonces, todo este conocimiento realmente se puede tergiversar para ser violento o puede ser cierto. Esto es un criterio que yo realmente quiero dejarle a usted. Que sea usted quien decida qué es cierto y qué no. Le estoy contando acá los datos de cómo la ONA, la Organización de los Nueve Ángulos, tenía ese propósito, establecer un imperio ario. Entonces, la ONA realmente carece de una autoridad central, una estructura. Está el gran maestro que siempre ha sido David Mamet bajo el seudónimo de Anton Long. Y en vez de eso se tiene una red amplia de asociaciones que son llamadas colectivos. Entonces los colectivos son como los Coven, por ejemplo, en el Wicca, o como por ejemplo filiales en ciertas organizaciones que están entrelazados con la organización central, pero realmente tienen su autonomía administrativa. Entonces estas colectivas se inspiran en los textos originales escritos por Anton Long y por otros miembros de muy alto rango de la ONU. El grupo consta de entes clandestinos denominados nexones, así como bandas conocidas como dregs, artistas conocidos como balovianos y místicos conocidos como Rowit. El primer nexión estuvo basado en Shadowfair, Inglaterra Occidental, así como la mayoría de los grupos se han establecido en las islas británicas y germánicas, aunque también ha habido establecimientos en Europa, Rusia, Sudáfrica, Australia, Norteamérica y actualmente sabemos que en Latinoamérica también. Entonces, como ven, pues ha sido una organización secreta que ya no es tan secreta, aunque realmente esta información que se sabe es pública, es muy poco a lo que realmente de pronto pueda tener esta organización en conocimiento. Pero sabemos que es una red bastante grande y que a través de sus comunidades o sus colectivas pues han difundido su información y su conocimiento a todo aquel que quiera ingresar. ¿De acuerdo? Sabemos de los orígenes de la ONA realmente, y pues por algunos académicos e investigadores, que comenzó en Inglaterra, que mantiene su historia en misterio y leyenda, y realmente crean una narrativa mística de sus orígenes. La ONA dice ser parte de los descendientes de las tradiciones paganas precristianas, que sobrevivieron la cristianización de Gran Bretaña y fueron transmitidas desde la Edad Media por pequeños grupos de forma oral y en templos basados a las marchas gálicas, ejecutadas en una zona fronteriza entre Inglaterra y Gales, y lideradas por un gran maestro o una maestra. De acuerdo a la orden, a finales de la década de 1960, una gran maestra de uno de los grupos se unió al Templo del Sol y al Nocturno para formar la ONA, antes de invitar a personas externas. Según el relato de la orden, uno de los que la gran maestra inició en su grupo fue Anton Long, una persona que se describía a sí mismo como un ciudadano británico que pasó su juventud visitando África, Asia y el Medio Oriente. Long afirmó que antes de entrar a la ONA se interesó en el ocultismo por varios años, al hacer contacto con grupos de sedes en Finlandia en 1968 y antes de que se mudara a Londres y se uniera a grupos que practicaban magia ceremonial, un estilo como la Orden Hermética de la Gallen Dawn, así como la de Aleister Crowley. También pues Long menciona un ligero acercamiento a un grupo satánico en la sede en Manchester, el Templo Ortodoxo del Príncipe, dirigido por Roy Borgat, en el cual conoció a la gran maestra de la ONA. Según la orden, Long se unió a la ONA en 1973
el primero en 5 años, por lo que se convirtió en el heredero de la Gran Maestra.